Bueno, bien amigas, amigos, seguimos adelante como lo hacemos habitualmente con los invitados. Recibimos la visita grata, por cierto, por primera vez en esta casa, de la doctora Alejandra Sosa. Ella es oncóloga y médica paliativista. ¿Dije bien todo? Perfecto. Lo anoté todo porque un amigo, Jorge Alvear, me pasó los datos. Gracias por venir, doctora. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y Bueno, buenos días para todos. Bueno, usted está con los temas de los cuidados paliativos también y tengo entendido que está contra la eutanasia, entre otros temas. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Cuál le parece más Creo que lo importante es definir qué son los cuidados paliativos. Bueno, eso justamente le iba a preguntar, ¿qué significa para que muchos no entiendan el término paliativo? Más allá del cuidado y la atención, ¿no? Lamentablemente los cuidados paliativos están muy asociados a el final de vida. Y eso, si bien es una realidad y forma parte de lo que son los cuidados paliativos y parte de nuestra responsabilidad es acompañar y cuidar a aquellos pacientes que ya están en la fase final de su vida y en el proceso de la muerte, los cuidados paliativos deben iniciarse en todo aquel paciente que recibe un diagnóstico de enfermedad crónica incurable, sí. Y que amenaza y o limita la vida de ese paciente. Cuidados paliativos es la atención integral, biológica, social, psicológica, emocional y espiritual de aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica e incurable, pero aparte también se extiende al grupo familiar, porque cuando un paciente se enferma y se entera de un diagnóstico, sea oncológico o no oncológico, los cuidados paliativos no son para pacientes oncológicos, son para patologías crónicas, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencias cardíacas, la insuficiencia renal, enfermedades degenerativas neurológicas. Entonces, para todos ellos están los cuidados paliativos. Deberían estar garantizados por el Estado los cuidados paliativos. Y hoy no lo están, de alguna manera, ¿no? Estamos muy lejos. Estamos lejos, sí. Muy lejos. Hemos mejorado, es una realidad. Hemos llegado cerca de un 50% en Uruguay, pero eso dista mucho de lo que se debe garantizar. ¿El médico se tiene que especializar en eso o es parte del trabajo cotidiano? No, el médico se debe especializar en cuidados paliativos. Discúlpeme la pregunta, pero médica. Yo no la tenía clara, por eso le pregunto. Hasta hace pocos años era una especialización, como en mi caso, que la cursé fuera del país porque acá no había formación. Ahora hay en la Hoy facultad, en día sí, tanto hay una diplomatura de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, y también en las universidades privadas también hay una maestría y un posgrado de cuidados paliativos en el Uruguay. Bien, hay muchas personas que se encuentran en una situación... Cuando hablamos de final de vida no hablamos por edad, sino hablamos de su estado sanitario de la persona, de alguna manera, ¿verdad? No, a ver, los niños también están al final de vida si tienen una enfermedad. Lamentablemente los niños también tienen enfermedades que son incurables, que son graves y también son pasibles de cuidados paliativos, por supuesto. En nuestro país existen muy pocos departamentos que tienen cuidados paliativos, lo cual es una carencia muy importante. ¿Se tiene que establecer esto a través de políticas de Estado? Es decir, que baje, digamos, como se dice habitualmente, el liñazo para que todos puedan tener esa atención. En nuestro país, sí, sí. El tema es que no solamente tienen que existir los decretos, las ordenanzas y las leyes, sino que quien rige la política de salud pública, que es el Ministerio de Salud Pública, tiene que auditar que se cumpla, porque si no, no se cumple. Ya tenemos ordenanzas y decretos que establecen la obligatoriedad de los cuidados paliativos como prestación, pero no se están cumpliendo. ¿Usted se refiere puntualmente a las mutualistas, por ejemplo? A las mutualistas y al Estado. ¿Y al Estado también? A todo. Absolutamente a todo. Ajá. Está tanto el Estado omiso como a nivel mutual. Esto de alguna manera, doctora, trae como en el final lo que a veces mucha gente pide que voy a decir en estos términos para que la gente lo entienda, que el médico le dé algo para irse de este mundo. Y el médico no está, desde el punto de vista profesional ni jurídico, de que ninguna persona se vaya de este mundo hasta que lo determine la vida y aquel que es católico, el Señor. Usted como médica tiene hasta el último minuto darle ese oxígeno a ese paciente para que viva, ¿verdad? Independientemente. Sabiendo que no tiene otra salida, ¿no? Sí, a ver, la muerte es lo único que tenemos garantizado todos los seres humanos. Somos seres vivos, por lo tanto, somos finitos, vamos a morir. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. La muerte es vivida en nuestra sociedad
y en la sociedad a nivel mundial como un tabú, lamentablemente, Sí. ¿no? Pero tenemos que vivir conscientes de que somos finitos y disfrutar la vida y hacer las cosas lo más gratas posibles y llevar un camino lo mejor posible para uno mismo y para los demás. En el mismo camino de que usted iba llevando la charla, esa conciencia de la finitud de las personas hace que podamos vivir de mejor manera, y cuando se nos diagnostica una enfermedad crónica, incurable, que amenaza y o limita la vida, poder vivir el proceso de muerte, que es un proceso natural. No solo los médicos, Sí, sí. todos los integrantes del equipo de salud, los cuidados paliativos, actuamos en unidades que están integradas por enfermería, psicólogos, asistentes sociales, muchos profesionales de la salud, aparte del profesional médico. No estamos preparados desde las facultades Sí, sí. para eso. Por eso hay que especializarse Sin duda. en cuidados paliativos. Doctora, hay gente que quiere vivir sí o sí. ¿No le ha pasado de repente un paciente, usted está en la parte oncológica, ¿no? Sí. Y es una parte bastante sensible, compleja, que muchas veces de repente el paciente le dijo, doctora, deme algo que me quiero morir. Y hay otro que quiere, mire, doctora, quiero vivir. ¿Le ha pasado eso? Las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. El querer vivir a pesar de que uno plantea que ya no hay opciones terapéuticas para la enfermedad en particular, pero siempre va a existir la posibilidad de acompañar, de cuidar, de sacar los síntomas que un paciente tiene. Siempre vamos a tener la posibilidad. Por eso ese dicho que es muy lamentable del equipo de salud, ya no se puede hacer nada, hay que desterrarlo del lenguaje del equipo de salud. Siempre hay algo que podemos hacer. O a veces dice, vea, este persona acá está ocupando una cama. Pues yo lo he escuchado eso de repente. Es una realidad. Y este hombre ya no tiene salida, está ocupando una cama, o esta mujer, yo qué sé, no sé. Bueno, ahí es cuando ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una categoría de que hay personas que son más dignas que otras según su productividad o según su estado de salud. Y no es así, las personas somos todas dignas, independientemente de nuestra edad, de si estamos activas, si no estamos activas, si estamos enfermas o no estamos enfermas. La dignidad no se mide por eso. Acá el médico, hay que tener claro, no está para matar a un paciente. Totalmente. Lo decimos literal para que la gente lo entienda. La labor del médico profesional, jurídica, y para eso se formó, si fue a la facultad es para salvar una vida. Si no puede, bueno, mala suerte. Pero se hizo todo lo posible. Es así. Existen pacientes que son incurables, pero no existe ninguna persona que sea incuidable. A veces se dice por allí, sí, pero el médico... Yo el otro día hablando del tema de la eutanasia, justo escuchaba un programa, ¿no? Y una señora llamó y dice, sí, la eutanasia no existe, pero muchas veces los médicos le dan ese famoso que le llamado cóctel. Pero eso no es para despedir a un paciente. Eso es para otra cosa, para que tenga un momento un poco más más tranquilo, más digno, ¿no? Agradezco lo que está diciendo, porque es muy importante que la población se entere y entienda, primero, que el cóctel era algo que existió. Y existe, ¿no? Sí. A ver, existe, pero no se utiliza como tal. No. La gente piensa que se entreveran unos fármacos, se da y una persona se muere. No. Hay que establecer bien claro la diferencia entre lo que es una sedación paliativa. Es una sedación. ¿tá? La sedación paliativa es totalmente diferente y se contrapone con la eutanasia. La sedación paliativa es una indicación médica que es legal, ética, deontológicamente correcta, y que se administra un solo fármaco a un paciente que está al final de su vida frente a un síntoma que le causa sufrimiento Dolor. a esa persona. Sí, sí. El dolor es una de las causas, pero es muy poco frecuente se dar por dolor, porque el dolor en el 95% de los casos se puede atender sin ningún tipo de problemas. El delirio, la falta de aire, que se llama disnea, son otras causas, incluso el sufrimiento existencial puede ser una causa de sedación. Y ese cóctel lo único que hace es, de alguna manera, Ese ayudar a cóctel no calmarlo. se usa, lo que se usa es un solo fármaco, Solo fármaco. ¿tá? Que se administra a la persona y que se administra en dosis que no son dosis letales, son dosis medidas para disminuir el estado de conciencia de ese paciente, para que no sea consciente del sufrimiento. Luego de que se definió que el síntoma que tiene es refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Que con un grupo de
profesionales expertos y con toda la medicación que teníamos a disposición para ofrecerle a esa persona que está sufriendo, y en un tiempo razonable le dimos todo y no pudimos sacarle ese síntoma. Entonces el paciente está sufriendo y por lo tanto, para lograr, eso sí es una buena muerte, sí, una muerte en paz, es que el paciente no siente ese sufrimiento, y tratamos de que sea consensuado con el paciente, porque esos pacientes ya están en una unidad de cuidados paliativos y hemos conversado con él de que él está de acuerdo con esa indicación. Por eso hay que separar los tantos, ¿no? Porque acá la gente muchas veces se entrevera. Yo recuerdo, todavía estaba escuchando la radio, llamó una señora y bueno, y el que estaba ahí explicó más o menos, pero no lo explicó como usted. Pero en definitiva son cosas distintas. Totalmente. Son dos vías diferentes. Eutanasia cuando se va directamente a esa persona, dejarla existir en ese momento, ¿no? Sí, sin eufemismo. La eutanasia es matar a una persona. No, la finalidad de la eutanasia es... No quiero emplear el término matar, pero en definitiva es matar, punto. Es que yo creo que lo que tenemos que sacar son decir los términos como son y dejarnos de utilizar palabras, porque si no, en nombre de la libertad, de la dignidad, entre comillas, de las personas, utilizamos términos que no son correctos. ¿Vivimos o morimos? Exactamente. Entonces, la eutanasia es administrar una sustancia en dosis letales, mortales, para que una persona muera. Y esto es legal. La sedación paliativa, sí, por supuesto. La sedación paliativa es una indicación médica legal, ética y deontológicamente correcta. La eutanasia hasta el día de hoy no es ni ético, ni legal, ni deontológicamente correcta. Penado por el Código Penal, está sancionado en nuestro Código de Ética Médica, que en nuestro país es ley, porque se hizo un plebiscito obligatorio en donde todos los médicos estuvimos de acuerdo con el artículo 46 de nuestro Código de Ética Médica, y aparte también fue ratificado por la Asamblea Médica Mundial del 2019 la posición de todas las asociaciones médicas mundiales en contra de la eutanasia. No es un acto médico. Hay un proyecto en el Parlamento, creo que es Ope Pasquet, acá compañero del Partido Colorado me va a ayudar. Ope Pasquet es uno de los que ha propuesto la eutanasia. ¿Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo la gente? No sé cómo se va a dirimir este tema, si llegará a un plebiscito o no llegará, pero no es bueno, doctora, de repente, no le pregunto como profesional, sino como ser humano, como persona, es decir, que cada uno tome una decisión sobre su final y que no haya una ley. Es decir, yo quiero morir, puedo morir. No quiero, ayúdeme. Uno puede querer dejar de vivir. Uno puede dejar de vivir. Ahora no tiene por qué hacer que otra persona le quite la vida. O sea, a nadie lo penan por el suicidio. Sin embargo, tenemos políticas de Estado y muy fuertes, afortunadamente, en nuestro país, que es uno de los primeros en Latinoamérica en tasas de suicidio, tenemos políticas de salud establecidas para evitar los suicidios. ¿Qué le estaríamos dando a la población uruguaya? ¿Qué mensaje le estaríamos dando cuando le decimos, bueno, si te cansás de vivir o si enfrentás una enfermedad? Y por supuesto que por eso tiene que tener una contención biopsicosocial, emocional y espiritual un paciente que está cursando una enfermedad. El Estado le tiene que garantizar eso al ciudadano uruguayo, no garantizarle la muerte, porque la muerte ya la tenemos garantizada. El tema es que ahora con esta ley... ¿El tema es cómo? El tema es cómo, pero la preocupación del Estado tiene que ser garantizar la salud y cumplir con los derechos humanos. Cumplir con los derechos, y la salud es un derecho humano, y la vida es un derecho humano. Doctora Sosa, hay varias organizaciones, en el caso de ello, por ejemplo, la Iglesia Católica. Yo todavía escuchaba al arzobispo de Montevideo, bueno, que está precisamente en contra de esto. Es lógico, la Iglesia tiene su punto de vista, y hay otras organizaciones también que acompañan ese pensamiento. Sin embargo, parece que el resto de la sociedad como que de alguna manera apoya la eutanasia. Digo, está un poco dividida la cosa, ¿no? Está dividida. Yo creo que está basada esa división en la poca información que existe. No están, lamentablemente, no está informada la población, confunde términos como son la sedación paliativa, la eutanasia, no sabe lo que son los cuidados paliativos, no tienen acceso a los cuidados paliativos. Se basa mucho esa elección o tendencia hacia la eutanasia en esa desinformación y muchas veces también a experiencias personales
que tuvieron lamentablemente casos en su familia en donde han vivido procesos de final de vida que han sido lamentables, pero han sido lamentables porque no han tenido acceso a los cuidados paliativos. Entonces, bueno, basados en eso, es lógico que si no se tienen en claro los términos, y si se está transmitiendo que la eutanasia es morir en paz, morir bien, darle la libertad a las personas para que tengan, para que puedan decir hasta dónde, hasta cuándo quieren vivir. Usted mencionaba un proyecto de eutanasia, en realidad existen 2 proyectos en la Comisión de Salud de Eutanasia. Un proyecto que fue el primer proyecto que se presentó por el diputado Ope Pasqué, y también existe otro proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio. Bueno, si yo voy a la mutualista y pido un médico paliativista, ¿qué me ofrecen? Depende en dónde se atienda. Existen mutualistas y existen dentro de ACE, que es como si fuera otra mutualista, existen unidades de cuidados paliativos. Muy pocas que estén conformadas con el equipo entero, y cuidados paliativos se brinda en internación, ambulatorio, o sea, en policlínica y en domicilio. Y eso es en muy pocas en donde está contemplado a su cabalidad. Supongo en su especialidad de oncóloga ve situaciones muy complejas, ¿no? Sí. Y personas terminales. Sí. Como ven también colegas de otras especialidades. También. Pero en la oncología, obviamente, los cuidados paliativos nacieron aparte en la oncología. ¿Nacieron ahí? Nacieron en la oncología en el Reino Unido con la doctora Cicely Saunders, en donde vio que los pacientes oncológicos, una vez que ya se le habían hecho los tratamientos que había disponibles en ese momento, quedaban en una cama abandonados a su suerte, y ahí morían, en soledad y en sufrimiento. Bueno, esta es una responsabilidad de todos, pero fundamentalmente, un poco como decíamos en el inicio de la charla, doctora, el Estado es el responsable de todos nosotros. Totalmente. El Estado somos nosotros, pero hay quien nos gobierna. Exactamente. Hay gobiernos de turno. Exactamente. Y a veces, una vez una doctora me dijo, no me gusta decirlo, pero la verdad, tengo que decir, dice, las mutualistas muchas veces atienden clientes y no pacientes. Me lo definió así, las mutualistas. Digo, suena raro decirlo. Y bueno, y a veces capaz que una persona terminal le cuesta un dinero a una mutualista, le cuesta dinero al Estado. Y por eso digo, bueno, como que se hace el cuerpo al costado, ¿no? A ver, hay una realidad. Usted me entiende el concepto que dijo su colega hace muchos años. Me quedó eso grabado. Yo se lo entiendo perfectamente, y muchas veces de parte de las administraciones de salud o de las gerencias de salud se plantea el tema de los costos de los cuidados paliativos. En realidad está demostrado a nivel mundial, y también existen trabajos a nivel nacional que demuestran que un paciente en cuidados paliativos ahorra la institución, porque no, esos pacientes que pueden ser tratados en su domicilio no están en una cama de un hospital o de un sanatorio que cuesta miles de dólares, ni decir pacientes que no tienen indicación de un CTI y que están en una cama de un CTI, sufriendo, aislados, en soledad, y mueren así cuando en realidad podrían estar en su casa. Consultas en emergencia, consultas en móviles, y utilizando medicamentos que ya no tienen un objetivo. Los cuidados paliativos, dentro de sus principios, tiene uno que es fundamental, y por eso muchas veces se dice, ¿por qué no pueden existir las dos cosas, los cuidados paliativos y la eutanasia? A ver, como existir, pueden existir y existen en otras partes del mundo. Lo que pasa que la eutanasia viola un principio fundamental de los cuidados paliativos, que es que los cuidados paliativos no alargan la vida de un paciente a costa de tratamientos que son inútiles, ni le acorta la vida a una persona. Ahora, yendo un poco al principio de un paciente, vio cuando uno se hace los análisis, una vez al año o 2 veces al año, sí. Eso es una salud preventiva, en definitiva. Exacto. Y a la mutualista le va a salir menos, porque si yo llego y, bueno, mire, el señor está con colesterol, bueno, entonces, bueno, vaya a caminar y haga dieta y tome esa pastilla, y ahí le estás ahorrando al Estado y a la mutualista. Totalmente. Ahora, si dejamos no atendernos, no ir a hacer un chequeo, como se le llama, después sí, a la mutualista le va a salir caro. Exacto. Y la mutualista, que mucha gente tiene que entenderlo, es una empresa.
no es un lugar de beneficencia, porque alguna gente... Y entonces muchas veces pasa de que un médico manda tal estudio y a veces de repente la mutualista se lo aguanta unos cuantos días porque está jugando con eso, ¿no? Del costo. Y bueno, la salud creo que está primero el dinero y después la salud, porque es una cuestión administrativa, ¿no? No tendría que ser así. Y en la realidad. Creo que le ha pasado, doctora, no final, sé, digo. Yo afortunadamente no tengo esos problemas en ninguno de los lugares que trabajo y lo digo sinceramente, no tengo ese problema, pero existen algunos lugares. Eso es una realidad. Lo que también es una realidad es que, como le dije, existen estudios a nivel mundial y a nivel nacional que muestran que los cuidados paliativos le terminan ahorrando al sistema de salud muchísimo dinero. ¿Cómo la salud preventiva? Exactamente, igual. Mucho dinero. Una punta y la otra. Ahora, obviamente, matar a una persona es mucho más barato que el paciente esté meses en una unidad de cuidados paliativos. Claro. Porque ahora, a veces, ¿cuántas camas hay de repente en una unidad? En una unidad de cuidados paliativos no se maneja por camas, porque el paciente se atiende en su domicilio. Y bueno, y si no tiene las condiciones en determinadas circunstancias, ya sea por algún proceso agudo que tiene el paciente o porque no puede transcurrir el proceso de final de vida en su domicilio, ahí tendrá que estar ingresado porque es la forma en que lo podemos asistir a ese paciente y a su familia también. Pero el gasto es mínimo comparado con tener un paciente en una unidad de cuidados intermedio o en un CTI o haciéndole estudios cuando esos estudios ya sabemos que son fútiles, son inútiles porque no le van a aportar beneficio a ese paciente. Usted hizo medicina porque le gusta salvar vidas. Yo hice medicina porque me gusta cuidar y acompañar a las personas. Yo hago oncología. Mi especialidad es la oncología, por lo tanto salvamos algunos pacientes, los que se pueden curar, que no son la mayoría. Su objetivo no es matar gente. Sin lugar a dudas. Ningún integrante del equipo de salud, su finalidad es arrebatarle la vida a otro ser humano. ¿Sabe todo esto que ha dicho, que hemos tenido una charla un poco, como dicen los españoles, de tú a tú? Deja claro a veces a la gente porque algunos dicen, bueno, la eutanasia, pero de repente escuchándolo a usted hablar sin tapujos y, bueno, una terminología que la gente la pueda entender, yo creo que se puede lograr entender lo que es la eutanasia, se puede evitar la eutanasia. Totalmente. Yo creo que hablarle claro a la gente y hablar con el corazón, creo que usted ha hablado con el corazón hoy, más que como médico, con el corazón, como persona. Y creo que eso se transmite y la gente no entiende, ¿no? La población, cualquier ser humano, todos nosotros, lo que no queremos es morir con sufrimiento. No. Por supuesto que no, y eso es entendible. ¿La eutanasia es la solución? No. Yo respeto a quienes piensen que sí, no comparto su opinión, pero la respeto, pero sin duda la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no son las soluciones para que la gente no sufra. Ahora, perdóneme doctora, eutanasia, ¿no quedaría mejor, no sé si va a haber algún plebiscito o no, porque acá hay plebiscito para todo en este país, que quede a criterio de cada uno, de cada persona? Acá que haya plebiscito no va a depender de los señores legisladores si levantan la mano o no levantan la mano, aprueban o desaprueban. Independientemente, podrá, en Nueva Zelanda fue por plebiscito. En realidad los legisladores, no se aprobó, se vetó y después se hizo un plebiscito y existe ley de eutanasia. Cualquiera sea la forma en que se vaya a discutir el tema o el recurso por el que salga por el Parlamento, salga a través de un plebiscito, lo que tiene que estar es bien informada la población. Sin duda. Yo creo que falta información, doctora. Va a cambiar el paradigma de la medicina, cambia si se aprueba una ley en donde algunas personas que somos los médicos, los médicos en un proyecto de ley, porque en el proyecto de ley del diputado Pasqué, quienes están despenalizados son los médicos. No somos los médicos los que administramos la medicación. Hay que ver qué piensa enfermería, porque quien administra la medicación es enfermería, no el médico. En la orden la dan ustedes. Sí, pero el proyecto de ley dice despenaliza al médico. Ajá.
O sea que yo trabajo O sea que hay que establecer muy bien esas... Trabajo en la farmacia, por decirlo, y le doy un medicamento a No, usted. quien administra la medicación es enfermería. Ningún otro integrante del Enfermería, equipo de salud. Pero hay que tener Usted en cuenta... se puede quedar responsabilidad sobre las personas que dieron... Y la ley, el proyecto de ley dice, se Si buscamos la letra despenaliza chica, al sí. médico. Está. No, Sí, dice sí. directamente, ni letra chica ni letra grande, dice Entonces están específicamente obviando al médico. personal de El enfermería. otro proyecto de ley, que es el proyecto del Frente Amplio, se iba a ver si se ampliaba y creo que dice directamente al equipo de salud. Independientemente de quién lo administra o no, dice despenalización, o sea, el homicidio se comete de todas maneras, porque ¿sí? matar a alguien sí. Es homicidio. En el Código Penal nuestro existe un artículo que es el homicidio piadoso, ¿no? En donde hay ciertos atenuantes que después el juez estudia para aplicar una pena. Acá lo que se hace es, después que el médico le quita la vida a una persona, mata a la persona, eso va a ir a un juez, quien bajo su discreción verá si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que el médico hizo. O sea que tampoco quiere decir si quizás un juez pueda determinar que sí incurrió en un delito. Muy bien, doctora. Le pido una reflexión simplemente en el final para que la gente pueda entender lo que hemos charlado estos minutos. No sé si nos quedó algo más, doctora, que no le haya preguntado. No, yo lo que... Como reflexión final es eso, es que sepan qué son los cuidados paliativos, que como usuarios del sistema de salud tenemos leyes que dicen que los cuidados paliativos son una prestación que debería existir a nivel público, a nivel privado, que como usuarios los exijamos porque son derechos y los derechos se exigen, ¿no? Que se cumplan. Eso es lo que tenemos que hacer, que tengamos buenos cuidados paliativos. Existe una ley que afortunadamente ya tiene media sanción de cuidados paliativos para garantizarlos a todo el Uruguay, que ya tiene media sanción en el Parlamento. Los señores diputados y las señoras diputadas lo aprobaron, ahora pasa a Comisión de Salud de senadores para que sea, esperemos, aprobado prontamente. Sí, que la población se informe, que no se deje llevar por el nombre de la libertad, de la dignidad y que yo hago con mi vida lo que quiero. Establezcamos una práctica en nuestro país que a nivel mundial ha demostrado que una vez que está aprobado, se aprueba para un grupo reducido, como ha ocurrido en Holanda, en Países Bajos, en Canadá, en donde se empieza por un grupo reducido y luego se empieza a ampliar. La semana próxima llega a nuestro país un médico especializado en bioética, Theo Boer, que va a estar en el Parlamento y va a estar también en una charla abierta el día martes o miércoles, no recuerdo qué día es, en el Parlamento para todo quien quiera ir, que él trabajó en la ley de eutanasia y estaba de acuerdo con la eutanasia cuando se aprobó hace 20 años en Holanda, y siguió en un comité, y de ahí muy importante su opinión, en un comité que hizo un seguimiento de todos los casos de eutanasia en Holanda. Y vio el fenómeno de la pendiente resbaladiza. Vio que, en principio, quienes eran eutanasiables eran personas que tenían enfermedades crónicas e incurables, mayores de edad, psíquicamente aptos, y hoy en día la eutanasia es para menores de edad, para pacientes con trastornos de la salud mental. Entonces se empieza a abrir y hoy en día uno tiene 65 años y puede comprar un kit en una farmacia de suicidio médicamente asistido porque está cansado de vivir. Entonces la sociedad tiene que preocuparse, el Estado tiene que preocuparse por todos los ciudadanos, por permitir y asegurarnos que tengamos una calidad de atención buena en el sistema de salud y que tengamos una buena calidad de vida. La muerte ya la tenemos asegurada. No necesitamos que el Parlamento nos asegure la muerte. Fecha de vencimiento tenemos todo, no se sabe cuándo, pero la fecha de vencimiento exactamente la tenemos anotada en algún lado. Totalmente de acuerdo. Doctora Alejandra Sosa, oncóloga y médica paliativista, yo le quiero agradecer mucho estos minutos. Espero que no sea la última, ni la primera vez, ni la última que venga acá a esta casa, cuando entienda que hay algo para charlar, para decirle a la gente, la esperamos con muchísimo gusto acá. Estoy a las órdenes y muchas gracias por el espacio para poder informar a los conciudadanos. Para eso estamos los medios, ¿no? El medio es entre
los que quieren decir algo y los que necesitan escuchar. Porque en definitiva también la democracia la hacen los medios, ¿no? Y qué cosa más importante, expresar lo que uno siente. Gracias, doctora. Muchísimas un placer. gracias. Señor director, nos vamos a la pausa y ya retornamos con el final de la información.